Ahí está la primera cueva. Estoy flipando porque aquí es una cueva donde antes vivían los prehistóricos. Y nos encontramos aquí miles de años después. Nos encontramos aquí en Teberga. Vamos a hacer la ruta de las pinturas rupestres del Fresnedo. Vale. Me encuentro aquí con Victorino Alonso. Sí. Que estamos aquí, es un experto en pinturas rupestres. Hay 4, ¿no? Hay 4 pinturas. Lo que vio Víctor en otro viaje fue unos caballos. Y las cuevas son 4, como veis arriba. 1, 2, 3 y 4. La ruta dura 45 minutos. Bueno, nos metemos por el camino. Los abrigos rupestres. Precaución, sendero señalizado, media hora. Bueno, la ruta esta es muy rocosa, Viti ya está muerto. Sí, claro. No te queda nada. Y bueno, veremos, a ver si vemos pinturas rupestres. Rupestres. Eso sube likes, ya. Que te prestan de mover. Prestan las rupestres. Y Préstame que te presten las rupestres. mira qué guapo todo. Y además como te caigas y te des con esto, cuidadín, que son como cuchillos. Bueno, nos acercamos a la primera cueva. Creemos que es la primera cueva. Así no caemos en el intento. Venga. Hostia, atrapado. Esto va a YouTube directo. Bueno, a punto de coronar. Bueno, encontramos la primera. Conchantoria, los abrigos. Una está para allá. Una está para allá y otra hay que retroceder y por allí salir subiendo. Por el mapa. Por lo que parecía decir en el mapa. Arriba. Vamos a mirar este, a ver si ya. Creo que ya lo que vimos para el Pues vamos a ir primero a la Conchantoria. Nos acercamos a la primera cueva. Aquí vemos el mapa donde vamos a ver esa, que es Conchantoria. ¿Vale? Después las siguientes, a ver si nos da tiempo, que como está el día un poco malo y estamos en noviembre, igual no nos da tiempo a todas. La primera que vamos a ver va a ser el caprio con cuernos incurvados adelante, ¿vale? O sea, como una cabra. Exacto. Ahí está la primera cueva. Ya se puede observar. Bueno, chavales, nos sentimos un poco engañados. No, míralo. En el ¿Dónde? techo. Hostia, no estamos engañados. Sí, pero si os fijáis Y las puntas en que el dicen que techo, son las estrellas. y mira las estrellas que dicen que son las estrellas, y ahí está el bisonte o lo que se llame.
la No sé si lo... hay dos, fíjate que hay dos lobos. Y esto es de hace miles de años. No sé, pero mucho lo ves. Hay más cosas, pero no se puede entrar en la cueva. Pero aquí hay muchas cosas. O sea, ahí puedes ver las estrellas. Bueno, lo que se supone que son estrellas. Y para adentro. Hay lo que será una cabra, un bisonte o a saber lo que dibujaron. De esto. Bueno, esta es la primera cueva. Y aquí explico un poco la historia, que no se lee muy bien, pero bueno, es nada, es pequeña, es de 20, 200, nada, muy poco. 20 metros de largo, mirando a la izquierda, cornamenta solamente, bueno, nada. Bueno chicos, seguimos subiendo. Nos ha pillado un poco la lluvia, sol, aire, de todo. Así que vamos a ver si podemos llegar a la siguiente cueva, que hay cuatro. Ya vimos la primera, ahora vamos a ir a por la segunda. Camino muy rocoso, pero bueno, los paisajes son impresionantes. Lo que viene a ser impresionantes. Pero mucho viento, no sé si se oirá algo de la cámara, de mi voz, pero hace un viento bastante potente, como veis, más rápido. Y vamos a ver si podemos llegar. Nos acercamos al segundo cartel, donde nos vuelve a decir que hay abrigos de piel. Y para el otro lado está Fresnedo. Esto parece que es un camino a ver si un poco más decente, pero bueno, aquí tenemos el cartel de vaca. Aquí tenemos el cartel que nos marca para Fresnedo, que supongo que será así pueblo de ahí. Acercamos, chavales, a la cueva. Mírala, ya la veo, la estamos viendo, es una buena cueva. Guau, qué aire. Hostia, acabo de ver un caballo. Claro, ves, a mí dame miedo porque digo, es que aquí tiene pinta de vivir un oso, ¿sabes? Ya, Mira uno ahí y otro ahí. Bueno, esta es la segunda cueva donde se resguardaban los antiguos, que unos quieren llamar Illuminatis. Mira. Y aquí vemos como una forma de caballo o algo así. No sabría cómo llamarlo. Mira ahí yo. Y aquí tiene un asiento para estar de panchos. Ah, amigo, mira, el caballín. Lo que viene a ser un caballo. Búfalo con la forma. Se ve, ¿no? Y este con la forma así. Y la cola.
Ostras, es verdad. Pues está ya muy difuminado. Meca, y unos que Hijos vinieron de aquí puta. a pintarlo, hay que ser Hay gilipollas. gente que es un normal, como podéis ver, que toca los cojones y no cumple las normas ni, Y luego acaban cerrándolo ni y no nada. puedes Y ir a después, verlo. exacto, y después por culpa de esos normales, gente como nosotros, no podemos venir a verlo. Hay huevos. Venga, mira qué cacho cueva. Hostia, y ahí vivían, chaval, flipa, Estoy flipando porque aquí es una cueva donde antes vivían los prehistóricos. Y nos encontramos aquí miles de años después. Siguen las pinturas, sigue la cueva estando. A ver, ahora mismo vivir aquí es imposible. Bueno, imposible. No es imposible, pero jodido. Quedo ahí con la duda de cómo será. ¿Habrá murciélagos? ¿Habrá Solo sé que coronavirus? tengo una puta boñiga en los putos pies. Voy a poner Vamos a vaca. un mítico pasadizo, a una caverna súper Imaginar. grande. Flipa. Vale, que no vería ya, digo yo. No, pero aquí tampoco creo que venga tanta peña. No, pero aquí entraría, fijo. No sé, pero aquí vivían antes los prehistóricos, que igual está más pinturas dentro que lo... Harto, mira, no vivirías aquí de verdad. Buah, es que mira qué guapo, mira Allanando esto. esto un poco. Ah. Allanando todo esto. Ya, mira esto, por La verdad favor. que lo cambiaba por el piso Mieres, Si supiera, buah. Si se pudiera subir más fácil, mirad qué imagen, por favor, chavales. Esta imagen es para grabarla bien. Mirad qué imagen. Mirad qué imagen, tío. Flipar. Flipar. Pues me quedé con... Bueno, chicos, nos acercamos a la siguiente cueva. Ya que pasamos una cueva donde vimos que había alguna pintura y ahora Viti acaba de descubrir otra cueva. Que hay un cartel ahí tirado, supongo que lo tiraría el viento o algún gamberro como el que pintó en la cueva. Que venir hasta aquí a pintar una cueva prehistórica hay que tener los santos cojones, porque no se puede decir otra cosa. Cago mi santa madre. Eso hasta los huevos, hasta los ¿Dónde cojones. estaría esto clavado? Y aquí Viti intentando hacer maniobras. Buah, a saber dónde habrá clavado. Bueno, nenos. Viti ahora quiere ser ingeniero forestal y colocar palos. Que se va a conectar con él en la cabeza Esto no funciona. y va a caer. Pero bueno, vamos a grabarlo por si acaso, que esto es lo que más llama de YouTube. Sí, o para que me venga luego la Guardia Civil a decir que fui yo. Bueno, la que acabamos de ver, yo creo que es esta, la cueva del ganado, porque había pinturas de animales. Ahora vamos a ir al abrigo y cuesta el paso, que creemos que es esa de ahí. Esta. Hacer esto. Ah, igual era donde vivían los chamanes antiguos. Vale, ya lo vi. ¿Qué hay? Un palo. Solo un palo. Una cabra palo, esa. Ah. Vamos a meter la cámara por aquí. Bueno, a ver, esto está arreglado, también te digo, mira. No se ve muy bien porque hay poca luz, tan sombra. Bueno, con que lo vemos. Mira, se la llevo aquí ahora. Hace mucho viento. Vamos a probar la cámara con un aire muy fuerte y vamos a ver si funciona para el análisis de la GoPro, ¿vale? Hay un aire muy fuerte, que casi tengo que gritar para hablaros. No sé si lo escucháis. Es aquí, como se dice, en Asturias, Les Foces, con la carretera por el medio. Y si tiramos un poco más para acá a la izquierda, aquí está. La última, se supone que la última cueva. Sí, es que hay 4, por eso me extraña. Pero bueno, aquí está vallado. Supongo que para los animales o algo. Ah, mira, aquí está el señor, aquí están. No sé si los aprecia mucho con la cámara. La sombra jode un poco. Un poco la valla está Y uno con fastidiando. un arco. Sí, Con sí. un arco, ¿no?
Ahí está, con un arco o algo, ahí están. Pero bueno, no podemos hacer Podemos mucho. quitar por lo menos Que quiten los pinchos o los hartos, tío. los hartos. No sé si serán... Es que esto no sé si es una... Es que no sé, tío. Y bueno, esta es la del ganado. La otra es la del paso y esta es la del ganado. Y la que tuvimos antes, que era la grande, que no estaba vallada, yo creo que esa era la gorda, la que te podías meter para adentro y grabar. Pero no tenemos linternas. Y aquí podéis ver un poco la historia. Abrigo del ganado. 3 cápridos mirando a la derecha y pintado en un plano liso de roca. Dice que hay eso, pero es que yo, sinceramente... Estarán tapados porque no nada más que contar. Más adelante, si vemos más cuevas, pues seguiremos grabando. Pero bueno, de momento, estas fueron las cuevas. Las 4 cuevas que vimos. Esta es una cueva que no salen en los tal, porque debe ser, mira, como podéis ver. No, a ver, no soy arqueólogo ni nada, pero estas rocas yo creo que hace miles de años se derrumbaron, pero aquí podía haber habido una cueva fácil, vaya, ya sea de un dinosaurio, ya sea de un hombre, o ya sea de lo que sea. Porque mirad, por favor. ¿Veis a Viti? Pues todo esto es una roca que cayó de aquí seguramente. Y todo esto sería una cueva para adentro, pero aquí lo tapió, pero justo por dentro se ve un poco... Mira un águila. Nada, vamos a intentar ir hasta ahí. Y bueno, porque por ahí vemos que hay un caminín y tal, pero bueno, no sé, vamos a mirar. Hemos seguido un poco para adelante y mirar, por favor. Estas cuevas igual no lo vieron, mira que... Bueno, aquí tiene que haber... No sé si es mierda fosilizada, aunque aquí hay una... Traen el ganado, porque es que es acojonante ahí. Todo el suelo es mierda. Espero que no sea mierda de murciélago, si no estaremos muy jodidos con el coronavirus ahora mismo. Son tiranosaurios. Tiranosaurus Rex. Mirad qué cuevas, aquí para meterse en cualquier cosa, Mirad, por favor. Es que aquí puedo salir ahora mismo, puedo comerme cualquier cosa. Esperemos que sean de oveja, porque es que flipas todas las que hay. O sea, es que es acojonante, yo estoy flipando. Todo eso es mierda, el suelo es mierda. Sí, y esto de vaca. Fosilizada, yo creo. Sí, y mierda fosilizada, ¿verdad? Locura. Mira, una pisada de vaca. Pero por aquí no hay pinturas rupestres. Y parece... Esto igual cayó más tarde que los humanos, porque es que, vaya, estas cuevas son perfectas, vaya, para vivir. De aquella, claro. Y yo creo que esto se desprendió todo. A saber qué pasó y se desprendió todo. Y mirad, es que todas estas rocas estaban arriba. Y claro, había unas cacho cuevas de la hostia. Pues el deshielo o de lo que fuera. Pero flipar. Tienen nidos ahí. Hay nidos. Patinarse sobre mierda. Mira, esto es tierra muy fértil, que lo sepáis. Tierra muy fértil. Muy fértil. Mirad qué cueva. Por favor, mirad esta cueva. Me falta un foco, tío, para esto. Esto es tierra, tío. Es tierra que en verdad es mierda. Flipar. Que puede haber cualquier cosa ahí. Bueno, igual acaba ahí. Es que no lo veo bien. Mola más lo que dices tú. Hay 2 telas de araña. Pero es que es acojonante el suelo, tío. Es que... Es todo mierda, tío. Esta tierra es... Pero súper fértil, tío. Ya, no hay más, ¿no? Y ya poco más. Aquí vamos a ver Creo que ya está el acantilado. el final, que donde hay un acantilado. ¡Epa! ¡Hostia! O sea que yo también voy para abajo. Mira el pájaro, hijo puta, ahí está. Aquí otra cueva que, bueno, para un lobín, una cámara de lobos. Ojo. Esto está más seco. Tío, estoy flipando con toda la mierda que hay. Sí, yo estoy flipando. Y bueno, aquí podéis ver esto. Cuidado, no te acerques mucho. No, hasta aquí. Mirad. Por favor, mirad esto. El paisaje de Asturias. Esto es Asturias. Esto es puto Asturias, chavales. Y esto no es nada, en verdad. Esto es parte de Asturias. Bajar, ¿dónde está?
Pero flipar. Es que da hasta... El que tenga vértigo, como muchos, para pasarlo mal aquí, ya te lo digo. Muy guay. La verdad que una buena ruta, es corta, para el que lo quiera hacer, que esté cerca de aquí o en Asturias, o quiera venir a Asturias. Es una ruta muy bonita y muy fácil de hacer, por si queréis hacerla con niños o con lo que sea. Es una ruta muy fácil. Con niños, pero no de 1 año, claro. ¡Grabado! Casi puso la mano, Casi puso la mano. Casi te grabo entero, pero casi cae. Casi puso la mano, ¿viste cómo hizo? Sí, ¿viste ahí? Un Spiderman. Iba a posar la mano y de repente dije, no, mierda. Casi caíste. Dios, tío. Pero no lo pudimos grabar entero, igual grabo un poco.